Desde que comencé a trabajar en la empresa, mis ojos no podían apartarse de Teresa, mi jefa. Había algo en su elegancia y profesionalismo que la hacía destacar, y con el tiempo, su presencia comenzó a ocupar más espacio en mis pensamientos. Pasé meses observándola, admirando su manera de trabajar, su sonrisa cuando hablaba con los demás. Nunca la vi con una pareja, ni escuché rumores sobre su vida personal en la oficina, lo que alimentó mi esperanza y me hizo ilusionarme más con la idea de que tal vez podía estar interesada en mí. Finalmente, durante una cena de negocios, el alcohol me dio el valor que tanto me faltaba. No podía seguir guardando esos sentimientos, así que, cuando nos quedamos a solas, me acerqué a ella. Sin rodeos, le confesé lo que sentía, esperando que al menos pudiera entender mis intenciones. Su reacción fue inmediata y clara, me rechazó con firmeza. Me explicó que, aunque no lo había compartido con nadie en la oficina, tenía novio y estaba en una relación estable. Fue como una bofetada, y en un instante, vi cómo esa ilusión que había alimentado durante meses se desmoronaba. Al día siguiente, Teresa actuó como si nada hubiera pasado. Mantuvo su profesionalismo, como siempre. Y por más que me doliera, traté de hacer lo mismo. Me concentré en el trabajo, pero dentro de mí había una tristeza que no se iba. Esa noche, decidí hablar con Pedro, mi mejor amigo, para desahogarme. Lo conocía desde hace años y era la única persona en quien confiaba lo suficiente como para contarle lo sucedido. Entre cervezas y risas, le conté lo que había pasado con Teresa, lo ridículo que me sentía por haberme declarado tan directamente. Pedro no podía creer lo que había hecho. Me miró con una sonrisa entre divertida y sorprendida, pero también con algo de compasión. Me aconsejó que la olvidara. No vale la pena hacerte daño por alguien que claramente no está interesado en ti, me dijo, mientras levantaba su vaso. Era un buen consejo, aunque me costaba aceptarlo. A medida que Pedro se iba para su casa, yo me quedé en el bar, bebiendo en silencio y dándole vueltas a lo sucedido. Al día siguiente, en la oficina, traté de concentrarme en lo que tenía que hacer para no seguir pensando en Teresa. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Carmen, una compañera con la que nunca había tenido una relación más allá de lo estrictamente profesional, se acercó a mí. Era la misma Carmen a la que había rechazado varias veces cuando me había pedido salir, pero esa vez algo cambió en mí. Con una sonrisa nerviosa, me propuso otra cita. Pensé que, después de todo lo que había pasado con Teresa, no tenía nada que perder. Quizás era hora de intentar algo diferente, de empezar a centrarme en alguien que, aunque no hubiera estado en mis planes, sí parecía interesada en mí. Después de nuestra primera cita, Carmen me acompañó hasta mi departamento. Apenas abrí la puerta, sentí una mezcla de vergüenza y nerviosismo. Vivía solo, y aunque intentaba mantener algo de orden, la desorganización era evidente. Había platos sin lavar, papeles esparcidos por el escritorio, y una pila de ropa esperando ser planchada. Cuando Carmen lo vio, no me juzgó. Me sonrió con una mezcla de compasión y picardía, y dijo, ese desorden tiene solución. Aunque me sentía avergonzado, me di cuenta de que no me miraba con reproche. Parecía más bien divertida, incluso algo encantada por la situación. Nos sentamos un rato a conversar, y aunque mi casa estaba lejos de ser el lugar ideal para una cita, compartimos un momento agradable. Carmen se despidió poco después, asegurándome que había pasado un buen rato y que esperaba que repitiéramos la cita. Cuando al fin cerré la puerta tras ella, me sentí un poco más aliviado, como si, por primera vez en mucho tiempo, algo positivo estuviera sucediendo en mi vida. Al día siguiente, en la oficina, Carmen se me acercó de nuevo. Estaba sonriendo más radiante que nunca, y me dijo que quería acompañarme a casa después del trabajo. Noté una energía diferente en ella, algo que no había visto antes. Quizás estaba entusiasmada por la cita anterior, o tal vez había algo más en su actitud que me intrigaba. Acepté su invitación sin pensarlo demasiado, algo en mí quería seguir viéndola. Esa noche, al llegar a mi departamento, Carmen no perdió tiempo. Con una sonrisa práctica, comenzó a organizar la sala, moviendo los muebles y clasificando el desorden. Yo trataba de seguirle el ritmo, aunque en realidad estaba más distraído observando su dedicación.
En un momento, Carmen tomó la ropa arrugada que había estado acumulando y, sin decir palabra, comenzó a lavarla y plancharla. Mientras la veía ir y venir con mis camisas y pantalones perfectamente doblados, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo, una mezcla de gratitud y una cálida sensación que me envolvía. Quizás, después de todo, había algo más en ella de lo que me había dado cuenta al principio. Los días pasaban, y nuestra rutina se fue transformando en una tradición. Carmen y yo trabajábamos juntos y, al finalizar la jornada, ella me acompañaba a mi departamento. Pasábamos largas horas organizando, hablando e incluso cocinando juntos. Poco a poco, mi vida empezó a tomar un rumbo distinto. Comencé a prestar atención a detalles que antes pasaba por alto, como organizar mi ropa, limpiar con más frecuencia, e incluso a decorar un poco el espacio para hacerlo más acogedor. Carmen, con su presencia y apoyo, me enseñaba a cuidar mi entorno, y eso me motivó a cuidar también de mí mismo. El cambio en el trabajo era evidente. Empecé a llegar más temprano, con la ropa impecable y un aroma fresco que, según mis compañeros, le daba otra energía al ambiente. Me sentía más motivado, y mi jefa notó mi mejora. Las reuniones, que antes me parecían tediosas, ahora las afrontaba con más entusiasmo. Incluso Teresa, a quien todavía veía de vez en cuando, me miraba de una forma distinta, como si notara que algo había cambiado en mí. Pero esta vez, en lugar de buscar su aprobación o esperar alguna señal de interés, me limité a saludarla con cortesía y seguir mi camino. Mi mente estaba ocupada en otro lugar, o, mejor dicho, en otra persona. Mis compañeros no tardaron en notar el cambio. Algunos, con una mezcla de curiosidad y sorpresa, me preguntaban si estaba saliendo con alguien o si había cambiado algo en mi vida. Era inevitable, mi rutina, mi aspecto y hasta mi actitud habían mejorado tanto que todos notaban que ya no era el mismo Josué de antes. Aunque al principio me daba algo de vergüenza admitirlo, no podía negar que, detrás de todo ese cambio, estaba Carmen. Poco a poco, ella se convirtió en una pieza fundamental en mi vida. Compartíamos mucho tiempo juntos, y aunque ambos seguíamos considerándonos amigos, el vínculo que habíamos creado era especial. Había en Carmen algo diferente, algo que me hacía sentir en paz, sin la presión de aparentar o de ser alguien que no era. Con ella, podía ser yo mismo, con mis defectos y manías, y aún así, ella siempre estaba ahí, sonriéndome y ayudándome a mejorar sin pedir nada a cambio. Con el paso de las semanas, empecé a preguntarme si lo que sentía por Carmen era más que simple gratitud. A veces, en medio de nuestras conversaciones, me sorprendía mirándola fijamente, admirando su risa o la forma en que movía las manos al hablar. Me encontraba deseando que se quedara un poco más, que no tuviera prisa en marcharse. Y cuando, al final de la noche, me quedaba solo en mi departamento, ese mismo lugar que antes me parecía frío y desordenado, ahora me hacía pensar en ella y en los momentos compartidos. Una noche, después de otra jornada de risas y organización, Carmen se preparó para irse. En el umbral de la puerta, se giró y me dijo con una sonrisa, «Sabes, Josué, me alegra mucho ver cómo has cambiado. Es como si estuvieras brillando de otra manera». Al escucharla, sentí un nudo en el estómago. La miré, sin saber muy bien qué decir, y simplemente le devolví la sonrisa. Cuando la puerta se cerró, me quedé pensando en sus palabras y en todo lo que habíamos compartido en esos días. Carmen no solo había puesto orden en mi departamento, de alguna forma, había ordenado también mi vida. Y en el silencio de la noche, me di cuenta de que, tal vez, la vida me estaba dando una nueva oportunidad para descubrir el valor de alguien que realmente me apoyaba, alguien que, sin grandes promesas ni expectativas, había llegado para quedarse. Unos días después, mientras revisaba unos documentos en la oficina, Teresa se me acercó con una pregunta inesperada. «Josué, ¿tienes novia?». Me quedé en silencio, sorprendido y sin saber cómo reaccionar. No era una pregunta común, y tampoco entendía el porqué de su interés. Dudé un poco antes de responder, pero al ver que esperaba, decidí contestarle con sinceridad. «No, no tengo novia». Ella arqueó una ceja, con una expresión entre curiosa y desconfiada, y luego soltó una leve risa. «¿En serio?
Pues no lo parece, Josué. Todos han notado el cambio en ti. Estás más alegre, llegas temprano, y hasta te ves más ordenado. Parece como si alguien te estuviera cuidando. Los días continuaron, y aunque intenté restarle importancia al comentario de Teresa, algo en su tono me descolocaba. Tal vez por primera vez ella notaba mi presencia de forma distinta, o simplemente estaba intrigada por el cambio en mí. Sin embargo, traté de no darle mayor importancia, y la conversación quedó ahí, aunque sus palabras siguieron resonando en mi mente. Mi relación con Carmen seguía creciendo. Pasábamos cada vez más tiempo juntos, pero seguíamos en esa zona de amistad que, de alguna manera, me resultaba cómoda. Carmen conocía mis sentimientos por Teresa y nunca me juzgó. Siempre me escuchaba, reía de mis bromas y me daba consejos. Era clara y directa, sabía que, en el fondo, todavía sentía algo por mi jefa, y no parecía afectarle, lo cual me daba cierta paz. A pesar de todo, mi vida era un contraste. En la oficina, Teresa era una presencia fuerte y algo distante, mientras que Carmen llenaba mis tardes y noches de pequeños detalles y momentos que me hacían sentir apreciado de una manera distinta. Con el tiempo, empecé a cuestionarme si lo que sentía por Teresa era genuino o simplemente una atracción pasajera. Mientras tanto, Carmen, con su apoyo incondicional, seguía transformando mis días sin pedir nada a cambio. Pasaron algunos días, y llegó la esperada cena de negocios. Teresa me había invitado, pero su tono me hizo sospechar que aquella cena no era solo para hablar de trabajo. Me arreglé con esmero y, al llegar al restaurante, ahí estaba ella, más radiante y relajada que nunca, como si esta noche fuera especial. La cena comenzó como cualquier reunión profesional, pero luego la conversación tomó otro rumbo. Teresa, con una sonrisa enigmática, volvió a preguntar: «Josué, ¿de verdad no tienes novia?». Solté una risa nerviosa y le respondí: «¿Por qué sigues con eso?». «Te lo dije, no tengo novia». Mantuvo su mirada fija en mí, y sentí el impulso de contarle sobre Carmen, quizás por querer ser honesto o por la influencia que Teresa aún tenía en mí. Le expliqué que Carmen y yo habíamos estado pasando mucho tiempo juntos, pero que solo éramos amigos. Fue entonces cuando Teresa hizo algo inesperado. Suspiró, como aliviada, y me miró con una intensidad que no había visto antes. «Josué, me gustas. Y no es broma». La incredulidad se reflejó en mi rostro, y sin poder contenerme, le respondí: «¿De qué hablas, Teresa? Te confesé lo que sentía y me rechazaste. Incluso dijiste que tenías novio». Se sonrojó, bajando la mirada antes de explicarme. Lo del novio fue una mentira. No supe cómo reaccionar en ese momento. Me sorprendiste y no creí que fuera el momento adecuado. Pero quiero que sepas que, aunque no lo demostré, tu confesión me hizo feliz. Un silencio incómodo nos envolvió. Me sentía confundido, y todo esto me parecía tan surrealista que no pude evitar hacer una broma para aliviar la tensión. «Bueno, si realmente quieres demostrar que hablas en serio, entonces acuéstate conmigo». La expresión de Teresa cambió al instante. Sus mejillas se sonrojaron, y me sentí culpable, así que enseguida intenté suavizar las cosas. «Tranquila, solo bromeaba. No soy tan descarado». Ella soltó una risa nerviosa, y pude ver que detrás de su incomodidad había una sonrisa genuina. Después de ese extraño momento, la cena continuó, pero la tensión entre nosotros había cambiado. Sabía que algo en nuestra relación estaba a punto de transformarse, y aunque no entendía bien lo que eso significaba, estaba claro que esa noche era el inicio de algo nuevo. Esa noche volví a casa con la cabeza llena de dudas y el corazón acelerado, sabiendo que mucho estaba en juego, pero también con una extraña emoción sobre lo que vendría. Al día siguiente, con un nudo en el estómago, busqué a Carmen. Ella se había convertido en alguien muy especial para mí, y sabía que no merecía que las cosas quedaran en silencio. Aunque nuestra relación nunca fue más allá de una amistad, su apoyo y cuidado me habían ayudado a cambiar de una forma que yo mismo no habría creído posible. Había aprendido a ser más ordenado, más constante y, sobre todo, a ver las cosas con claridad. Todo eso era gracias a ella, y me sentía en deuda.
Nos sentamos en una cafetería tranquila, y le conté lo que había sucedido en la cena con Teresa. Le expliqué cómo Teresa me había confesado que le gustaba y lo confuso que fue escuchar esas palabras después de tanto tiempo intentando superar mis sentimientos. Carmen me escuchó en silencio, con una expresión serena pero intensa. Al final, me miró con una sonrisa triste y me dijo: Josué, siempre supe que sentías algo por Teresa. Nunca te juzgué por eso. Yo solo quise ayudarte a ser mejor. Pensé que tal vez la podrías olvidar e intentar algo conmigo, pero me equivoqué. Quizás esperaba que, con el tiempo, me vieras de otra manera, pero entiendo lo que sientes por ella. La sinceridad de Carmen me dejó sin palabras. Su madurez y generosidad me hicieron sentir aún más en deuda con ella. Le aseguré que, a pesar de todo, ella seguía siendo alguien muy importante en mi vida, y que no quería perder su amistad. No tienes por qué sentirte culpable, Josué. Solo recuerda que lo que compartimos fue sincero, y que lo que sea que venga ahora, espero que te haga feliz, me dijo, y aunque sonrió, noté un atisbo de tristeza en sus ojos. Sin decir más, me di cuenta de que Carmen había sido una de las mejores personas que había conocido y que nuestro vínculo me había enseñado mucho más de lo que podía expresar. Ahora, el futuro con Teresa estaba ahí, pero también tenía claro que, si avanzaba, tendría que ser sin olvidar el valor de lo que Carmen y yo habíamos compartido. A pesar de la declaración de Teresa, no podía evitar sentirme en conflicto. Todo había ocurrido tan repentinamente que dudaba de la autenticidad de sus sentimientos. En el fondo, me preguntaba si lo que ella sentía era realmente amor, o si simplemente estaba interesada en esta nueva versión de mí, la que había forjado gracias a Carmen. Carmen me había ayudado a crecer, a encontrar orden en mi vida, y a motivarme a ser mejor. ¿Habría Teresa sentido lo mismo si hubiera conocido a mi yo anterior, el que era desordenado y caótico? Mi rol como jefe de operaciones y marketing me demandaba mucha dedicación, y en una noche crucial, la empresa tenía una importante reunión con nuevos socios. Era fundamental contar con el respaldo de Teresa, pero ella decidió no asistir, alegando otros compromisos. Su falta de apoyo me molestó, pero Carmen, sin titubear, se ofreció a quedarse conmigo hasta tarde para garantizar que todo saliera perfecto. Durante esa noche, trabajando codo a codo con Carmen, me sentí valorado y respaldado. Al cerrar la reunión con éxito y ver la satisfacción de los socios, sentí que Carmen estaba ahí para mí de una manera en que Teresa no lo estaba. Fue una revelación sobre la lealtad de Carmen y una señal de alerta sobre las verdaderas intenciones de Teresa. Sin embargo, al día siguiente, descubrí que Teresa se atribuyó todo el crédito frente a la directiva, omitiendo por completo el esfuerzo de Carmen y mío. No pude contener mi frustración y le reclamé, pero ella respondió con frialdad: soy la jefa, y así deben ser las cosas. Esa actitud fue una revelación, mostrando una faceta de Teresa que hasta entonces había ignorado, su necesidad de control, su inclinación a verme como una simple pieza en su juego de poder. La situación se tornó aún más turbia cuando, días después, Carmen renunció inesperadamente. Su partida me dejó perplejo, no lograba entender el motivo de su salida. Intenté no obsesionarme con la situación, pero su ausencia era palpable, tanto en el trabajo como en mi vida diaria. Sin ella, mi vida parecía volver al desorden de antes, y me di cuenta de lo importante que había sido su presencia en mi crecimiento personal. Un viernes, decidí salir temprano para relajarme, pero recordé que había dejado un informe importante en la oficina. Regresé en silencio y, al pasar por el despacho de Teresa, escuché su voz en una conversación telefónica. Sin quererlo, escuché cuando dijo: descuida, lo tengo comiendo de mis manos. Hará todo lo que yo diga, ese tonto está muy enamorado de mí. Sentí una mezcla de incredulidad y dolor. Sin hacer ruido, me alejé, digiriendo el impacto de lo que acababa de descubrir. Confundido y necesitado de apoyo, me reuní con Pedro, mi amigo de confianza. Le conté todo, desde la manipulación de Teresa hasta la inexplicable salida de Carmen. Le pedí que intentara localizar a Carmen, pues sentía que debía hablar con ella y entender lo que realmente había pasado. 3 días después, Pedro me llamó con noticias.
Había hablado con Carmen, quien le explicó que, días antes de renunciar, Teresa la había citado a su oficina. Le dijo que estaba interfiriendo en mi rendimiento y que, si realmente se preocupaba por mi futuro, debía alejarse. Comprendí entonces que Teresa había manipulado la situación para alejar a Carmen, justificando sus acciones con el pretexto de mi bien. Desde ese momento, la admiración que alguna vez sentí por Teresa comenzó a desmoronarse. Sentía que había caído en su trampa y que ella no veía en mí más que una pieza para su propio beneficio. En los días que siguieron, Teresa estaba preparándose para una entrevista clave que podría llevarla a un puesto de liderazgo en la empresa. La veía ensayando su discurso, afinando estrategias, y su confianza desbordante me hizo darme cuenta de que realmente creía tener el control absoluto de todo, incluyéndome a mí. Fue entonces cuando una idea empezó a germinar en mi mente. El resentimiento y la traición que sentía me impulsaron a planear una forma de exponerla. Si Teresa ansiaba el poder y el control, la enfrentaría en el momento que más lo anhelara. No necesitaba recurrir a ningún acto deshonesto, solo debía mostrarle a todos el verdadero rostro de quien buscaba liderarlos. Para el día de su entrevista, mi plan estaba listo. Al día siguiente, revisé los reportes del último trimestre en la oficina. Toda la información para la gran presentación de Teresa estaba almacenada en su computadora, accesible desde la red interna. Ella confiaba en que esta reunión con los directivos le aseguraría el ascenso y el control absoluto de la empresa. Sin embargo, yo estaba cansado de que usara el trabajo de los demás para avanzar en su carrera. Observé el archivo, repasando los puntos que había preparado para impresionar a los ejecutivos. Sabía que bastaban algunos ajustes mínimos en los datos para hacer que la presentación perdiera su fuerza, sin que ella lo notara. Modifiqué ciertas cifras y ajusté algunos gráficos de forma que, a primera vista, parecieran correctos, aunque solo alguien que conociera bien la información detectaría las incongruencias. La mañana de la entrevista, Teresa entró en mi oficina con una sonrisa de triunfo. Hoy es el gran día, Josué. Deberías estar agradecido de que decidí incluirte en este proyecto, a pesar de tu distracción con Carmen, dijo, con un aire de superioridad. Claro, Teresa. Te deseo mucha suerte en la reunión, respondí, manteniendo la calma. Ella sonrió con confianza. No necesito suerte. Este ascenso será mío, dijo antes de salir. La vi alejarse, altiva, mientras esperaba pacientemente que la reunión comenzara. Sabía que el impacto de mi pequeña venganza sería sutil, pero devastador. En la sala de juntas, Teresa comenzó su presentación frente al CEO y los directivos, ansiosa por demostrar su visión y habilidades. Sin embargo, pronto notó que las cifras no cuadraban. Los datos no parecían tan prometedores como ella esperaba, y algunos números mostraban una caída en el rendimiento que no podía justificar. El director financiero fue el primero en levantar la voz. Disculpa, Teresa, pero estas cifras no coinciden con los registros que tenemos. Aquí se muestra una disminución del 15% en las ganancias, cuando habíamos registrado un aumento. Teresa intentó mantener la compostura. Debe ser un error de impresión. Lo revisaré, pero les aseguro que el desempeño ha sido excelente. Sin embargo, los directivos intercambiaron miradas de desconfianza. Continuaron revisando otros detalles, y a medida que avanzaban, más errores salían a la luz. La situación se tornaba insostenible, y Teresa comenzó a improvisar excusas, pero su credibilidad se desplomaba rápidamente. Finalmente, el CEO habló con seriedad. Teresa, esperábamos que manejaras estos datos con precisión, ya que es crucial para este puesto. ¿Cómo podemos confiar en ti para un rol de esta magnitud si ni siquiera dominas la información de tu departamento? Teresa trató de justificarse, pero era evidente que había perdido el control de la situación. Terminó la reunión sin el impacto que esperaba y salió de la sala visiblemente molesta. Minutos después, irrumpió en mi oficina, con los ojos llenos de furia. Fuiste tú, Josué. Manipulaste la presentación. ¿Crees que soy estúpida?, me dijo con voz temblorosa de rabia. La miré sin inmutarme. No sé de qué hablas, Teresa. Solo hice mi parte. No es mi culpa si no tienes claro lo que presentas.
Ella me miró con incredulidad. Esto me costará el ascenso. No puedes arruinar mi carrera solo por tu arrogancia. Crucé los brazos y le respondí con calma. Quizás deberías pensar en ser más justa y reconocer el esfuerzo de los demás. No puedes seguir tomando crédito por el trabajo ajeno. Algún día alguien se daría cuenta. Teresa quedó en silencio, sin palabras, y tras unos segundos de tensión, salió de mi oficina sin decir más. Mientras terminaba mis tareas, sentí una oscura satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado el control sobre mi vida y mi trabajo. Teresa había aprendido una lección y estaba decidido a no permitir que nadie volviera a tomar lo que había logrado con mi esfuerzo. Me di cuenta de que, aunque había luchado por mantener mi posición en la empresa y había enfrentado desafíos como la manipulación de Teresa, lo que realmente necesitaba era liberarme de esas ataduras. Acto siguiente renuncié a ese trabajo, ya no soportaba la idea de trabajar bajo las obras de Teresa. Esto no solo simboliza dejar atrás un trabajo tóxico, sino también dar un paso hacia una vida más auténtica, donde yo tendré control sobre mi propio bienestar. Después de un tiempo, me reencontré con Carmen y le pregunté si aún estaba dispuesta a empezar una relación conmigo. Ella me contó que había descubierto lo que hice con Teresa gracias a Pedro. La miré con una leve sonrisa, y ella me devolvió la sonrisa. Con el paso del tiempo, construimos una relación genuina y de apoyo sincero, que nos motivó a ser la mejor versión de nosotros mismos. Decidí mudarme y comenzar de nuevo junto a ella, representando así el deseo de construir una vida basada en valores compartidos y en una paz que la antigua rutina y relaciones me habían negado. Ahora, Josué y Carmen viven en un lugar donde ambos pueden desarrollar sus talentos y metas, sin estar sujetos a la competencia y el egoísmo que dominaban su entorno anterior. Esto les permite descubrir la verdadera felicidad, nacida de una conexión profunda y una visión compartida del futuro. La reflexión final de Josué nos recuerda que, en la vida, a menudo enfrentamos situaciones que parecen insuperables, y aunque el dolor y la decepción son reales, también son necesarios para nuestro crecimiento. Nos aferramos a personas y situaciones por miedo al cambio, pero, al tener el coraje de dejar ir lo que no nos beneficia, abrimos las puertas a lo que realmente necesitamos. Josué descubre que su éxito y realización no están en el reconocimiento de otros ni en el poder, sino en la paz que encuentra junto a alguien que lo valora por quien es. Al lado de Carmen, Josué concluye que la verdadera fortaleza radica en liberarse de las cadenas de lo que nos daña y en abrazar una vida que lo llena de paz y gratitud. Entiende que el verdadero éxito es ser fiel a uno mismo y vivir con autenticidad, rodeado de personas que lo inspiran a ser mejor.